Hola, bienvenida, bienvenido a este episodio número 50 del podcast de Essential Key Magic. Y hoy es muy especial porque recuerda, no sé si te recuerdas que comentamos en el primer episodio de esta temporada que íbamos a tener unos episodios distintos que va como a llevar cada una de nosotras. El mes pasado me estrené yo un poco más en solitario hablando de astrología y ahora tenemos a Saily Beth, que nos va a hablar de un tema muy interesante y muy útil también, que es el tema de la epilepsia. Entonces, bueno, la tenemos aquí, ella va a ser la que va como a llevar la batuta en esta grabación. Y Saily, digamos que el micro es todo tuyo. ¡Qué emoción! Un episodio para mí solita. Para ti solita. Ay, no, muchísimas gracias. Muchos estarán pensando, pero bueno, si Siley no es de las cosméticas, ¿qué hace ella hablando de la epilepsia? Pero no sé, me pareció un tema muy interesante. También es que estoy como un poquito en mi familia ahorita. Hay diferentes, hay cosas que están pasando y entre esas es hemos estado expuestos a epilepsia. Bueno, en mi familia siempre, porque tengo mi hermana y mi cuñada que sufren de epilepsia, y es algo que ha estado ahí y que uno, pues sin querer, te vas informando y te vas haciendo experto. A ver, quiero dejar muy claro, nosotros no somos médicos, Ninguna de no las tres. somos, estamos hablando de punto de vista de nuestra experiencia, lo que nos ha tocado vivir, o por lo menos en mi caso, lo que a mí me ha tocado vivir a través de mi hermana, la hermana de mi esposo, y ahora, hace poco, lamentablemente, tuve una experiencia con mi hijo, y, y me pareció que es algo, pues, que está ahí, es muy común, y que es bueno hablarlo, porque habrá muchas personas que nos están escuchando, que están pasando que están pasando, o que saben de alguien que está pasando, y quieren darle aquel soporte con los aceites esenciales. Y ese es el punto de vista que queremos abarcar el día de hoy. ¿Cómo puedes dar el soporte? No estamos hablando de cómo lo vas a curar o qué vas a hacer, qué tienes que hacer, qué puedes hacer y qué no puedes hacer en cuanto a los aceites esenciales. Entonces, para hablarles así rapidito, un brochazo, ¿qué es la epilepsia? Porque tenemos que tener la diferencia entre epilepsia y convulsiones. La epilepsia es aquellas descargas eléctricas descontroladas de las células nerviosas en una determinada zona del cerebro. Dependiendo de la zona que esté afectada, es el tipo de epilepsia, porque hay diferentes tipos de epilepsia. Tienes la tónica, tienes aquella que es que las personas se ponen rígidas, aquella que es donde los músculos empiezan a moverse. Porque siempre que te dicen epilepsia, tú lo relacionas con que la persona se lanza al piso y empieza a Yo moverse. solo pensaba que Con la era una, de confusión, hecho. Exacto, yo prácticamente. pensaba que era solo una cosa. Está también lo que llaman el pequeño mal, que la persona que es de ausencia. La persona se queda ahí sentada y no está. Es como que está el cuerpo, pero está ido. Todos estos ataques duran segundos. Claro, cuando tú estás de espectador o estás viendo a alguien, para ti duran minutos. Eso es interminable. ¿Por qué se da la epilepsia? ¿O por qué se dan las convulsiones? A ver, convulsiones cuando tienes el primer ataque. Ya cuando son más de dos, entonces cuando ellos lo catalogan como epilepsia. Si es una sola Mm. vez, no hace a la persona una persona epiléptica. Es simplemente un ataque aislado que tuvo, ya haya sido por fiebre. Sobre todo en los niños se da fiebres, infecciones. Hoy en día, por supuesto, se dice que cuando están expuestos a los videojuegos, porque eso les estimula muchísimo el Sí, cerebro. y las luces, las luces estroboscópicas y todas estas cosas, a veces en la tele o en un juego, Siley, lo dicen. Sí, sí, bueno, no a todos los epilépticos se los activa las luces, Mm. esos flashes. No todo es dependiendo del tipo de epilepsia. No quiere decir que todas las personas que le dan epilepsia, que con los flash, con las luces, se los va a activar. Es dependiendo de la zona del cerebro que está afectada. Otra cosa que descubrí fue las hormonas, que fue en mi caso, el caso de mi hijo. Mi hijo tiene 12 años y un día de la nada estaba durmiendo y le dio un ataque de convulsión. Ha pasado una sola vez. O sea, le están haciendo ahorita los exámenes,
todo está normal, pero lo que dice que una de las cosas que puede ser es los cambios hormonales, porque está pasando de niño a adolescente y las hormonas están revueltas y están por el techo. Entonces puede haber sido eso, un rush de energía y más las hormonas, aparte de que, por supuesto, los videojuegos, porque como todo muchachito a esa edad, están pendientes, inclusive cuando uno trata de limitárselo. Ahorita, por supuesto, está mucho más limitado que antes porque hay cosas que tienes que poner para que no vuelva a suceder. Pero es muy interesante saber porque yo nunca, hasta ahorita, yo siempre lo relacionaba con fiebre, infecciones, niño chiquito. Nunca me imaginé que después de grande iba a tener un ataque de convulsión y menos por hormonas. ¿No? O sea, Yo también y flipé un poco cuando nos contaste, porque para mí era una cosa como totalmente, yo en casa nunca he tenido ningún episodio de esto, afortunadamente toco madera, pero, pero wow, o sea, qué impresión que además que en el colegio te dijeran, no, si eso es muy común. Yo no sé si yo exacto. quedé como la insensible cuando me lo contaste, o ver que no quiere decir que no me importe, ¿no? Sino que cuando me lo contaste, yo inmediatamente lo que me paré fue en el escenario positivo, que yo pensé que eso a veces cuando uno está en el medio de la... hasta cae como que, anda, cállate, ¿no? Pero yo de inmediato me paré en la orilla positiva de pensar, esto será una cosa aislada por la adolescencia. ¿Recuerdas que te lo dije el primer día? El primer día te dije, ¿y será esto? Porque mi hermano, durante la adolescencia, tuvo, no te sé decir, o sea, fueron muy pocos ataques. O sea, no puedo decir, ay, no, es que sufría de, no, tuvo muy pocos, no te sé decir si tal vez 3, repartidos en varios años, ¿vale? En un par de años, y ya está. O sea, le hicieron, por supuesto, tú tienes algo de esto, tú tienes que descartar que no haya nada que esté eh, causando esas alarmas, porque y esto, insisto, desde como decías antes, uno no es médico, sino que a uno le toca investigar cuando Mm, pasa esas cosas o cuando eso tienes niños pequeños y entonces la primera indicación que te dan es cuando alguien convulsiona, aunque tú tienes el instinto de pararle, realmente allí lo que ha pasado, y en realidad no es una experiencia, creo que es más doloroso y más angustioso para quien acompaña que para quien lo ujú, padece. Porque el que lo padece no se entera, no es algo doloroso, ¿vale? Mm. Lo peligroso es que dependiendo de dónde le dé, se caiga y se puede hacer daño. Ah, se golpea la cabeza, por ejemplo. Por ejemplo, eh, sí, que te caigas, pero que en realidad, aunque uno lo vive con tanto, porque es muy impactante, la persona no está en dolor. Lo que pasa es que el cerebro, a partir de, puede ser de la fiebre o puede ser de una estimulación o de o sea, es como si tú tuvieras el tablero de tu ordenador y apretaras todas las teclas de una vez. Es como que el cerebro ujú. no sabe cómo responder a aquella infección o a aquel estímulo y diga, mira, yo presiono aquí todo y ya veremos si algo funciona y si no, pues es como decían, como matar mosquitos con escopeta, ¿no? O sea, tira una ráfaga de, mira, yo voy a tirar aquí por si acaso puedo matar el virus, la bacteria, lo que sea que me está causando o deshacerme de la amenaza o lo que sea. Y es como que la traducción del cuerpo de presionar todas las teclas a la vez. Claro, es como, genera como, no puedo manifestar todo esto corporalmente a la vez y se cortocircuita, de cierto modo, pero no es un dolor, no duele Que más ellos a ni lo que... siquiera, es que ellos ni siquiera recuerdan. O sea, tú te preguntas y después quedan cansados. Eso sí, la persona queda porque, imagínate, eso es como correr ellos lo comparan como correr un maratón. O sea, la La persona cantidad de queda energía que se genera en ese cansada, momento, claro. exacto, y queda el resto del día, queda en un estado, o sea, se está recuperando, pero no sienten nada. Pues yo le pregunté a mi hijo, mira, ¿qué recuerdan? Nada, yo medio me desperté y me volví a quedar dormido. No fue que se quedó dormido, era que le estaba dando el ataque. Y luego despertó y desorientado, muy Mm. normal, desorientado y cansado. Pero yo creo que una de las cosas claves cuando, si te toca presenciar algo así, es, uno, mantener la calma. Mantener la calma, hay que ponerse frío, tienes que ponerte frío, darle los primeros auxilios, ponlo de lado, para evitar, ¿sabes? Por si acaso la convulsión viene con vómito, no se vaya a ahogar, para que la lengua no se vaya a ir hacia atrás y vaya a tapar
el aire, el flujo La de tráquea. aire y la persona puede respirar. O sea, ese tipo de cosas. Y llaman enseguida a los servicios de emergencia, Urgencia, sí. a urgencias, para que vengan a atenderlo y lo lleven y le hagan los exámenes. Lo que Lorena decía, sí, puede darse una vez, 2 veces, o sea, no quiere decir que vaya a ser una cosa permanente, que vaya a durar toda la vida, pero sí es bueno que no lo dejes ahí, sino que vayas y se haga los exámenes que se tienen que hacer para descartar que sea algo más o que esté ligado con otra cosa. Pero o sea, que digan que es algo muy común y sobre todo en los adolescentes, tú dices, wow. Y no es nada y estaba Pero leyendo, o sea, que no como de vas a estas leer cosas y a no se leer. hablan, como estas cosas no se hablan, Exacto, pareciera que no existen. Y entonces cuando a uno le pasa, uno siente que está solo en el mundo y que te lleva exacto. y dice, y porque o sea, no sabes ni por dónde empezar y resulta que luego cuando abres la boca es como que, oye, a mi hermana le pasó, a mi prima le pasó, a mi hijo le pasó, a nosotros, ¿sabes? Y se ha superado, pero en el momento, sí, estas cosas son de esas que hay que hablarlas, hay que normalizar Y quieres saber muchísimas algo, cosas. que entre leyendo y leyendo, resulta que hasta las mujeres le pueden dar por las cargas hormonales cuando en sus ciclos menstruales, cuando están ovulando. Ah, imagínate. Y tiene su nombre y todo. Entonces tú dices, ¿en serio? O sea, una persona normal le puede dar El cerebro durante su ciclo es un menstrual misterio. por hormona. Entonces tú dices, pero es que nadie habla de eso. A mí, o sea, si yo no me pongo a investigar porque pasa esto, y me pongo a investigar y a leer, yo nunca me entero. Si Ya, cuántas mujeres no les habrán dado a lo mejor, pero nadie dice nada claro. por muchas personas porque, no sé, tienen miedo, tienen... Mira, la semana pasada fue el día, por decirte así, para traducírtelo, como el Día Internacional de la Epilepsia. Y fui a un webinar donde estaban habían, o sea, las personas que estaban ahí, las personas que sufrían o tenían familiares que sufrían de la epilepsia. Los diferentes tipos de epilepsia. Y de verdad que, o sea, el escucharlos, las experiencias, por lo menos había uno que tenía la esposa le vieron una vez, le dan una vez al año. ¿Cómo cambia eso? El entorno, porque él decía, yo no puedo, después que le da un ataque, yo no puedo agarrar y volver al trabajo el día siguiente y dejarla a ella sola, ¿sabes? Claro. Es esa cuestión, que no a lo mejor no va a pasar nada, pero es ese miedo y es de cómo vamos a llevar la vida, cómo ella va a cuidar a los niños, cómo ella va a manejar, cómo va a salir, si ella está sola. Ella lo llama porque ya ella sabe cuándo le va a dar. Pero entonces estaba en la otra parte que decía, yo nunca le había dicho nada a mis compañeros de trabajo, por vergüenza, pero el de él es el que se queda, el que se queda o sea, que se va, el que no se Claro. mueve, el de ausencia. Entonces él decía, no fue hasta un día que desperté con un compañero encima de él, jamaqueando, entonces él empezó a jamaquear al compañero, y entonces después decía, ¿por qué no le Moviéndolo estamos... así, sacudiéndolo para que lo que no entienda la palabra es Porque jamaqueándolo. te quedaste ahí, o sea, pensaba que les estaban dando un ACV y te quedaste ahí, no reaccionaban. Entonces ahí fue Yo cuando le hace tuvo que decirle poco, a sus compañeros, claro, tengo esto, por favor, cuando me vean, no se preocupen, dice, puede durar 20 segundos, no dura mucho, déjenme tranquilo y que eso se me pasa y yo vuelvo otra vez, pero el vivir con eso, porque cuando están adolescentes es esa pena de que, ¿sabes? Ay, que los muchachitos del colegio me van a ver como que como soy el raro, el que no es normal, pero ya de adultos, muchos de ellos decían, a mí me importa un pito lo que la gente piense, si me ven normal me o no. O importa sea, un pepino aquí en España, por favor. me importa un pepino. Perdón, No les acuérdense voy a que hacer yo la soy de traducción. Venezuela y yo Mira, hay no una dije serie en ninguna grosería. Netflix. Hay una serie en Netflix que es como un documental, yo creo que lo comentamos el otro día nosotras por el chat, que se llama La vida secreta de nuestras mascotas. Y en uno de los episodios ellos hablan de como las capacidades y las potencialidades que tienen los animales domésticos, capacidades y potencialidades que a veces nunca no descubrimos o no sabemos hasta que no vivimos con uno de esa especie en particular. Y cuentan la historia de una chica adolescente en Inglaterra, justamente, que a ella le empezaron a dar unos ataques, después de la pubertad le empezaron a dar unos ataques y ella
el ataque no le avisaba, ¿no? Como otras personas que sí les avisa y sabe, ella no le avisaba y hay un momento donde la chica no podía salir, no podía hacer nada y le trajeron un perro y el perro percibe cuándo le va a dar el ataque porque tiene la capacidad de percibir los cambios sutiles en su respiración, en su ritmo cardíaco, en su sudoración, y el perro se le sienta enfrente, le empieza a ladrar para avisarle que se siente o que se ponga, sabes que no te vayas acá, no te vayas a dar en la cabeza, porque el perro sabe cuándo le va a dar el ataque. Es como los perros, ¿cómo se llama esto? Como los perros lazarillos de los ciegos, pues este es un tipo de perro como guardián también, y que trabajan con este tipo de personas para asistirles. Alucinante, ¿ah? La vida secreta de las mascotas está en Netflix, se las recomiendo Yo la para vi, todo el es que tenga amor excelente. por los animales, porque está estupenda. No, bellísimo, bellísimo. Yo la vi también, o sea, es asombroso cómo estos animales de verdad captan las cosas que el ser humano no puede captar, igualito que enfermedades, porque hay muchos animales que sus dueños se han dado cuenta que hay algo que está malo por el comportamiento de ellos y van y que si tienen cáncer o Sí, diferentes hay tipos de animales que enfermedades. perciben Son estas muy lindos. cosas. Hay otras cosas que pueden también utilizar. Hay un reloj que se lo pueden poner sobre todo a los niños chiquitos, ¿no? Cuando están durmiendo y el reloj te advierte precisamente por los cambios cuando va a venir un ataque. Entonces, si están durmiendo o no están cerca, donde estés, ni siquiera tienes que estar dentro de la casa. Nada más que necesitas la aplicación en tu teléfono, estás lejos de la persona y sabes cuando la persona le va a dar un ataque. También hay no solamente el reloj, sino que hay como una mantica que se pone en el colchón, que tiene la misma, es exactamente lo mismo. ¿Sabes? Puede ver como los cambios en la persona y cuando va a venir un ataque de epilepsia, cuando se va a producir, y enseguida lanza la alerta. Saily, cuéntanos como la persona que sostiene, la persona que está allí en ese momento, ¿cómo te apoyas, por ejemplo, con los aceites para esto? Mira, en cuanto a los aceites, tanto para la persona como la persona que está sufriendo de los ataques epilépticos, como la persona que está con ellos, ¿no? Los que más recomiendo son aquellos que te relajan, por lo menos la lavanda. Tengan cuidado porque hay un tipo de lavanda que tira más como amentolado, que esa no La está, banda pero radioactiva. la que No, nosotros es que hay utilizamos, 4 o 5 tipos de lavanda. La angustifolia, que es la que solemos utilizar para pieles y cabello, y esa es la exacto, clave. esa es Esta está la perfecta. que la perfecta. El incienso, la manzanilla romana, el ylang ylang, el sándalo, el La palo de misma rosa, mirra esos son también. tipos de aceites que puedes utilizar. No, ¿Y el trata de vetiver? evitar, ¿ah? Ah, ¿Y el vetiver? yo creo que El también. vetiver también, el vetiver, todos esos aceites que te relajan. Trata de evitar los que te ponen más alerta, por ejemplo, como el romero. Mira que el Mm, romero lo utilizamos que si tienes un examen o tienes algo tal, para que estás como que mentalmente más boost. alerta. Esas hay que Se evitarlo. activa. Lo que es la albahaca, el wintergreen, La Gaulteria. Todos los alcanfor, estimulantes. todos los estimulantes, evítenlo. El hinojo, el eucalipto, todo eso. Más bien los que, como les digo, los que los mantengan, los que relajen. No solamente aceites esenciales, también vean las dietas que tienen que evitar. Para un adulto tienen que evitar el alcohol, la cafeína, Los tiene, estimulantes. el sueño El es té, muy supongo. importante. ¿Ah? Que el té, supongo. Sí, cualquier cosa que contenga cafeína, porque son cosas que Todas te las ponen. bebidas estas energéticas deportivas que tienen, Mm, que ginkgo biloba, que tienen taurina, que Red tienen Bull te cosas. da alas. Pues hagan, hagan Evitarlo. parece tonto, pero ejercicio. es que ahora casi todas, no solo hay una cantidad de bebidas que están ahora al alcance, que sobre todo los adolescentes las toman mucho porque piensan, lo tienen asociado más al hacer deporte o al ocio con los compañeritos, y luego pues pasan las cosas que pasan. Creo que es importante, o sea, como familia estar informados, pero que también la persona tenga conciencia de,
de ser responsable de esas cosas. O sea, No, alguien pero con no una solo condición así es igual, por ejemplo, es que según qué condiciones tengas, hay adolescentes que no se pueden permitir la tontería. O sea, yo sé que es una fase natural de querer fumar, beber y probar cosas, pero hay quien no se lo puede permitir, así como el que es alérgico realmente, no intolerante, alérgico a la lactosa, pues no se puede permitir la leche o no se puede permitir los huevos. Aquí hace nada falleció una chica en edad universitaria, o sea, una chica ya madura, por tomarse un café con leche de verdad, porque ella siempre tomaba leche vegetal y resulta que ella es alérgica, era alérgica a la proteína de la leche y se murió. Eso fue hace nada, hace unas semanas aquí. Entonces, esa conciencia de realmente hay una condición, no sabemos si es permanente o no, pero si yo sé que esto me lo estimula y que esto me da más papeletas, pues hombre, yo esos tiquecitos no me los voy a comprar. Es como lo de los juegos de video. Juegos de video, tú mismo te tienes que de alguna manera autorregular y entender que eso te afecta. Incluso porque luego cuando te vas a dormir, eso te queda allí. La memoria funciona así, va a ir repitiendo esas cosas y claro, te puede afectar. O sea, si ya está demostrado y te lo advierten. Por eso es que algo tan sencillo como hacer ejercicio, yoga, cosas que te traigan y te vamos a enraizar. Supongo que el Y es mindfulness muy y la meditación, importante. ¿no? El sueño. El sueño es muy, muy importante en estos casos. Bueno, siempre es importante, pero en estos casos, sobre todo, evitar estar hasta tarde, despierto hasta tarde o dormir solamente unas pocas horas, eso hace la diferencia. Entonces es muy importante que sigan, son pequeñas cosas, pero cosas que son que son claves, sobre todo cuando están en la etapa de descubrir por qué esto está pasando. Y mientras, si es necesario, el médico lo coloca un tratamiento o llega a saber el por qué está pasando para poderles dar las indicaciones para seguir todo eso. Puede ser que no necesites medicamento, puede ser que haya pasado 1 o 2 veces y no pase más, pero igualito tenemos que tomar las previsiones para que esto no vuelva a suceder. De verdad que esto es un tema que se extiende muchísimo más y podríamos estar hablando durante, bueno, horas, pero espero que de verdad les haya servido muchísimo, que puedan agarrar los tips y cualquier pregunta que tengan, por favor, escríbanos por Instagram, mándenos un mensajito, que con muchísimo gusto los leemos y se los respondemos. Como dije al principio, no somos médicos, pero hemos tenido experiencia y gracias a esa experiencia podemos llevarle un poquito de eso a ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad que fue un placer y espero verles y que nos escuchen en el próximo episodio. Gracias, chicas. Chao. Adiós.